Pues nada, saludos a todos. Me siento muy honrado de participar en esta rueda de conferencias. Una de las muchas cosas que organiza GEA para seguir estando en comunicación, seguir queriéndonos un poco más, conociéndonos, porque yo todavía por aquí hay gente que no conozco. Y bueno, pues la charla de hoy quizá va a ser un poquito diferente, en cuanto que vamos a tocar temas que a priori pueda parecer que se separan de la geobiología, que es lo que de alguna manera nos une a todos en GEA, los que han estado en la formación, los socios, en fin. Bien, para mí ha sido un gran descubrimiento, que es lo que pretendo desarrollar en esta charla, el haber conjugado la geobiología con la medicina integrativa, incluyendo la salud y la higiene de vida integrativas. Y bueno, pues he adoptado, he entendido, he comprendido y he puesto en marcha este maridaje desde hace años y veo que me ha permitido llegar pues un poco más lejos, quizá no mucho más, pero sí un poco más lejos. Y bueno, pues como entre otras prohibiciones, controles y confinamientos hemos dejado de vernos, de compartir nuestra energía, de abrazarnos, pues vamos a entrar en este sistema nuevo que nos permite, a falta de otra cosa, vernos, y ya que no podemos tocarnos, pues bueno, recordar que estamos ahí y que siguen teniendo las caras que tenías, por ejemplo, tú, Teresa, de siempre. Te veo que estás igual, y como todos vosotros, que espero conoceros. Bien, voy a utilizar un lenguaje sencillo, el lenguaje de una didáctica sencilla, el lenguaje de la coherencia y sobre todo el lenguaje del corazón, para que veáis un poco lo que ha sido un poco durante estos años de mi vida de práctica de medicina y de geobiología, y sobre todo que comprendáis la gran importancia que tiene la geobiología como parte de una medicina integrativa, de la que hablaremos un poco. Bien, este nuevo sistema, como digo, es un inventazo, pero no deja de ser un sistema pues un tanto tibio, pero voy a intentar llegar hasta vosotros con el mensaje que pretendo transmitir. Después de 3 años intensos, tengo aquí una chuleta, ¿verdad? No es más que una chuleta, es un esquema de cositas para que no se me quede nada en el tintero. Palabra oportuna. Lo que va a importar va a ser la fuerza de la palabra. Bueno, pues como os decía, y esto es un poco anecdótico, pero para ir entrando en el tema, después de 3 años intensos, profundizando en el sorprendente y formidable universo de la iridología médica, los que aprobamos aquí en España, casi todos mis compañeros eran médicos que habían salido de la Facultad de Medicina y no estaban muy conformes con lo que habían aprendido. Fueron valientes, suficientemente valientes como tendrían que ser otros muchos, y querían asomarse a otras clases, a otras medicinas que les permitieran ampliar sus posibilidades de diagnóstico y de tratamiento. Pues bien, los que habíamos aprobado aquí en España tuvimos que ir a Montreal, a Canadá, a examinarnos para conseguir el doctorado en iridología médica con el fundador de la iridología, que esta iridología, que creo que es la más seria de todas las conocidas, Gilbert Jossas, y allí, después del examen, mientras nos repartía los diplomas, recuerdo, estamos hablando de hace 30 y muchos años, que tenía el péndulo en la mano derecha. Y con el péndulo nos iba haciendo un comentario a cada uno de nosotros de cómo veía el futuro, nuestro futuro, prediciendo qué iba a ser de lo que habíamos aprendido, cómo íbamos a utilizar las medicinas que estábamos aprendiendo. Pero quizá lo que más me llamó la atención fue que nos repitió una frase y yo pensé que, bueno, que aquello era un poco exagerado, pero realmente después he podido ir viendo a través del tiempo
que es bastante cierto. Nos decía, n'oubliez pas jamais que tout le monde souffre. No olvidéis jamás que todo el mundo sufre. Yo pensé bueno, que sí, bien, pero yo como todavía era bastante joven y mis compañeros y todo el mundo pues vivíamos bien, no sufríamos. No me parecía que aquello fuera cierto. Pero a estas alturas, fijaros, me atrevo a aseverar que una gran parte de las enfermedades del ser humano las provocan la falta de generosidad, la escasa o mala información sobre salud e higiene de vida y de medicinas integrativas. Iremos viendo todo esto, algo que me viene preocupando a mí hace muchos años y, pues bueno, con lo que he podido avanzar en mi vida y en este momento estar bastante satisfecho de los logros conseguidos, con muchos fracasos también. Así que estos serían los secretos de una vida plena, de una relativa felicidad que nunca llegamos a alcanzar, por supuesto. Ser generoso, amar y tener la fortuna de ser correspondido, la higiene de vida para una salud integrativa y la formación integral al servicio de los que sufren. En realidad todo va a revertir hacia lo mismo, todo es lo mismo, de alguna manera dicho, pero es difícil. Yo la verdad es que todavía no lo he conseguido y yo creo que estoy todavía lejos. El ser humano hasta los 40 años, digo 40 como pueden ser 35, 45, 50, inconscientemente se dedica, no estará bien dicho se dedica, pero prefiero insistir, se dedica, y yo he sido una de las víctimas, se dedica a enfermar. Fijaros bien, a envejecer deprisa, a quemar la leña antes de que llegue el invierno. Hablando de números, podría ser que a los 40 o 45 años, mucha gente haya quemado el 75% de su capital genético, cuando todavía queda mucha vida por delante. Esto mucha gente lo hace pues porque como tiene un cuerpo sano, fuerte aparentemente, y todo le funciona, pues como se suele decir, una frase que a mí me pone muy nervioso, mientras el cuerpo aguante, y entonces pues fuman, beben, comen, trasnochan, juegan, droga, etc. Y lo que no saben es que a los 50, 60 años van a estar viejos, deformes, decrépitos, enfermos. Diréis, qué bárbaro, este tío está exagerando. Imaginad que yo estoy ahí, estoy en ese campo y sé lo que digo. Y veo mucha gente de esas edades que podían estar fenomenal, porque el cuerpo humano, por si no lo sabéis, según dicen los más expertos, está diseñado para vivir con cierta salud hasta los 120 o 150 años, dependiendo de la genética. Pero como digo, hasta los 40, 50 años nos dedicamos a enfermar, aun cuando, bueno, hay gente que no lo hace de esta manera. Hay gente que le ha tocado, por avatares de la vida, le ha tocado sufrir y también a los 40, 50 años, pues están muy mayores. Pues como fue el caso de mi madre. Mi madre se casó a muy temprana edad con mi padre, que era militar, y detrás de él, por toda la península, fue en malas condiciones, muy malas condiciones, fue dejando en el camino a los hijos que conforme nacían se le morían. Uno lo enterraron en Almería, el otro lo enterraron en Zamora, la tercera la enterraron en Estella, y el cuarto, que también se iba a morir porque mi madre no tenía leche, tenía los pechos enquistados, pues lo llevaron a lo que entonces se llevaba una nodriza. Seguramente los que tenéis más edad recordaréis que en aquellos años, pues cuando una mujer joven perdía un hijo, tenía mucha leche para dar, pero entonces no había sacaleches, y antes de que tuviera una sepsis, en fin, un problema serio,
pues se hacía un intercambio con casos como el de mi madre conmigo, el cuarto hijo, que está hoy aquí con vosotros, que fue a la nodriza y comenzó a mamar, me imagino que como un loco. Hasta entonces, hasta que llegué yo, aquella mujer a la que tanto he querido y he visitado hasta hace poco que falleció, pues le mamaba un perrico, porque tenía que soltar, sacar la leche para no tener problemas. Como consecuencia de todo aquello, mi madre, yo la veía a los 50 años, estaba muy estropeada, muy estropeada. Y a los 59 años se fue de este mundo. Cuando yo vine de fraile, que me votaron a los 16 años, porque yo era muy malo, muy travieso, muy trasto, mis padres me esperaban con un proyecto para mí, que era que yo tenía que ser médico. Pero yo, todavía muy rebelde, pues dije que yo no quería estudiar, que yo no quería ir a hacer medicina, y me fui por otros derroteros. Me dediqué a estudiar topografía y me hice topógrafo. Mi madre, a los 59 años, como creo que he dicho, a muy corta edad, se fue de este mundo. Y en la UBI, cogidos de la mano, me dijo, sus últimas palabras fueron: tú tenías que haber sido el médico, hijo, y no tu hermano. Porque mi hermano, 6 años más joven que yo, fue el que me sustituyó, el que ocupó mi puesto y se hizo médico. Ha sido médico rural, muy buen médico. Y cuando yo supe que la muerte de mi madre se debía en buena parte a un fallo médico, porque me lo dijo un cardiólogo que estaba allí presente, amigo de la familia, pues tuve mucho dolor, mucha rabia y tomé la decisión de estudiar medicina. Pero me fui a estudiar medicina a la acera de enfrente. ¿Ya me entendéis? No quise ir por la vía convencional, por la vía clásica. 10 años intensos para especializarme en osteopatía, acupuntura, iridología médica, simpaticoterapia, fitoterapia, vendajes funcionales, consejería de vida y varios cursos. Me invitaron y fue para mí un gran honor en la Facultad de Medicina de Valencia para concederme el doctorado en medicinas alternativas. Al fin de este largo e intenso periodo de estudio y formación en medicinas alternativas, yo ya creía estar en posesión del bagaje más completo para sanar a todo el mundo. Qué chulo era yo. Iluso de mí. Iluso de mí. Sí que tuve muchos casos resueltos, como no. Pero había aproximadamente un 30% de casos de pacientes que o no volvían, o volvían y yo no veía ninguna mejoría, o me llamaban diciéndome que cada vez estaban peor. Y yo, que no sé si por suerte o por desgracia soy muy perfeccionista, yo creo que es un defecto como otro cualquiera, no se puede ser demasiado perfeccionista en esta vida, pero bueno, pues así es. Pues yo me desesperaba, pensaba que estaba fracasando. Yo tenía una espina que me mordía. Cualquier profesional de la salud que ejerza el seguramente más noble y generoso de todos los oficios, como es ayudar a recuperar el bienestar y el equilibrio a todo el que solicite su ayuda, debiera conocer y adoptar la praxis, el paradigma y la filosofía de medicina más completa y respetuosa que entendemos como medicina integrativa. Un término que se ha puesto de moda y a mí es que no me gustan mucho las modas, que todo está sujeto al dinero, de alguna manera dicho. Pero en este caso, medicina integrativa, aunque es un término que suena un tanto pretencioso, pero si realmente se entiende y aplica en su más profundo significado, la medicina integrativa abarca todos los métodos, fórmulas y tratamientos comprobados, tanto los científicos, los clásicos, como los alternativos,
más eficaces y respetuosos para la preservación, la recuperación o al menos el alivio de la salud de los seres vivos que reclaman nuestra ayuda, porque, y así sucede, seguramente tienen motivos y estímulos para seguir viviendo. Entre los muchos pacientes que tengo yo, hay gente que me dice, no, es que en realidad yo no tengo mucho interés, me ha traído aquí mi hija, pero yo no tengo mucho interés por vivir. Así que hubo uno que me dijo, no se empeñe usted porque no va a conseguir nada. Yo, me da miedo el sufrimiento, pero si ahora mismo bajaran unos ángeles, me llevarán, sería la mujer más feliz. Por tanto, siempre vamos a poder trabajar con la gente que tiene, como digo, estímulos para seguir viviendo. Algunas creencias, filosofías o religiones consideran determinantes conceptos como el karma, el destino o la reencarnación, por ser condicionantes y marca de lo que puede acontecer en el transcurso de una vida. Y parece ser que incluso con pocas opciones de elección personal. Estos parámetros son interesantes, sin duda, pero los voy a dejar en la reserva para focalizarme en lo que entiendo como salud integrativa, cuyos verdaderos fundamentos, que vuelvo a enumerar, aunque resulte pesado, son la generosidad, el amor correspondido, la medicina y la higiene integrativa y la formación al servicio de los que nos necesitan. Cuando digo esto, gente que no me conoce pensará, oye, este Pedro Luquín, qué buena gente parece. ¿Qué ideas tiene? ¿Qué profundidad? ¿Qué maravilla? Bueno, ojalá yo practicara todo esto que digo, y aunque estoy convencido de ello, tengo que luchar continuamente en mi vida, porque todos tenemos luces y sombras, pero estoy convencido que cuando se llega a practicar, al menos en un 70% o en un 75%, la vida funciona mucho mejor. Tu vida y sobre todo, y también a la vez, la vida de los que te rodean. Aun respetando las reglas, las directrices y las normas para preservar nuestra salud de la manera más cuidadosa, nuestro bienestar, nuestra integridad, están enormemente dependientes y condicionadas por elementos, factores, circunstancias, condicionantes y parámetros que en mayor o menor grado, antes o después, van a incidir tanto positiva como negativamente en nuestra salud. Veamos la relación desde mi entender, desde mi óptica, todo lo que puede y de hecho influye de una manera u otra, en mayor o menor grado, antes o después, en nuestra vida. Fijaros qué de cosas. La genética, la salud de los padres y abuelos, la comida de cada día, el equilibrio emocional, las relaciones y convivencias, la actividad física, la higiene personal, la formación recibida, el tipo de trabajo que se tenga y el ambiente laboral, las digestiones, las enfermedades pasadas y actuales, el tránsito intestinal, cada uno de estos conceptos es sumamente importante en la salud. Los ciclos menstruales y reglas en la mujer, el peso, el estado general de la boca, cuántos problemas a partir de ahí. Accidentes, operaciones quirúrgicas, tratamientos con fármacos pasados y presentes, vacunas, adicciones, shocks, traumas, rupturas, desengaños y miedos, sexualidad, la espalda, cuánta gente con problemas de espalda y no tienen ni idea de que no es un problema de espalda. Articulaciones igualmente, cuántas articulaciones a los 50, 60 años que ya están pues casi para la cirugía. Los problemas de la piel, que tampoco son problemas de piel, no hay ningún problema de piel. La piel es un chivato. Los gases que se acumulan, la mucosidad y las flemas, el control de los pensamientos, el número de hermanos y el orden que se ocupa, la fecha y la hora de nacimiento, el carácter.
Toda esta lista y alguna referencia más que me habré dejado aparecen reseñadas en cada historia clínica de los más de 10.000 pacientes que me han confiado su salud a lo largo de estos años. Pero como he dicho antes, un porcentaje que no sabía calcular, tampoco me quiero quedar ni corto ni largo, pero que puede andar alrededor de un 30%, eran mi espina, mi gran espina. Aunque yo creo que más bien era una prueba a mi vanagloria. Durante varios años, yo iba a Barcelona cada semana a pasar consulta de osteopatía y acupuntura. En Cataluña apenas se conocía todavía la osteopatía. Soy uno de los primeros osteópatas. Allí trabajaba yo de 9 de la mañana a 9 de la noche, media hora para comer. Y allí pues también aprendí muchísimas cosas, porque como tenía aciertos, pero también tenía fracasos, pues continuamente, sobre todo con los fracasos, aprendiendo. Pero algo que aprendí desde entonces y que me abrió una gran puerta fue que entre mis pacientes tenía una mujer joven que era médico neuróloga, venía con problemas de espalda, y no sé cómo salió el tema que a ella como a mí nos afectaba, que era pues que había pacientes que no sabíamos qué hacer con ellos. Y entonces esta mujer me dice, aquí en Barcelona hay unos pocos médicos que cuando sus pacientes no reaccionan, no mejoran, les dan la dirección de 2 ingenieros, padre e hijo, que se dedican a estudiar las casas donde viven esos pacientes. ¿Cómo? Pregunté yo. ¿Cómo? ¿Que se estudian las casas? Sí, porque esos médicos parece que sospechan que el problema no lo tiene el paciente en su cuerpo, sino que está en su casa. Entonces imaginad que a mí se me abrieron todos los ojos del cuerpo, todos. Y pensé, date, a ver si va a ser esto. A ver si va a ser que... Porque yo para entonces ya sabía algo de esto, pero muy poco. Ya había marcado un montón de pozos como Zahorí, un montón de pozos eh, para extraer agua de la profundidad, porque un paciente que tuve tenía una empresa de camiones y como yo instintivamente utilizaba la mano como instrumento radiestésico para localizar conflictos, y a él iba muy bien, me dice, oye, ¿tú no podrías mirarme y marcarme pozos? Y en el sur de Francia marqué un montón de pozos, que allí los franceses lo valoran mucho, y aquí en España. Entonces algo sabía, pero no tanto. Entonces comencé a tener pues verdadera avidez para todo lo relacionado con la geobiología, a leer, a preguntar, a investigar. Tenía un montón de conocimientos que puse en orden en la formación que hice de GEA y que pude pues, ordenarlos, ampliarlos y perfeccionarlos. En este momento comprendí que en aquella larga lista que permitía, que he enumerado y que me permitía aproximarme a la raíz de tantos problemas, me faltaban conceptos, me faltaban parámetros que yo no conocía y que por tanto no podía tener en cuenta. Entornos y condicionantes que en muchos casos eran la causa de tantas dolencias, trastornos, desequilibrios nerviosos y enfermedades. Hablemos de la salud de los hábitats y sus entornos. Ya me pusieron en antecedentes durante los 10 años de mi formación, coincidiendo en ello todos los que fueron mis maestros de las diferentes escuelas, la francesa, la inglesa y la española, que la mayor dificultad en la profesión de cualquier forma de medicina sería el buen y acertado diagnóstico. Todas las especialidades alternativas para el diagnóstico en las que me especialicé, anamnesis, psicología aplicada,
pulsos, test osteopáticos, fisionomía, tactos, reflexología, eran en bastantes ocasiones insuficientes para encontrar las verdaderas raíces de una enfermedad o dolencia, partiendo, por supuesto, de una historia clínica completa que reflejara todas las referencias, incidencias, circunstancias y detalles que, además del propio paciente, me completaban los acompañantes, sus convivientes. Y esto siempre es un primer importante apoyo para poder llegar al porqué del problema. Y es aquí donde descubrí un filón hasta entonces para mí desconocido. Aquí me enteré que me faltaba una herramienta tanto para el diagnóstico como para el tratamiento que me iba a permitir solucionar eso, creía al principio, que el 30% de casos que no conseguía resolver hasta entonces. La geobiología, y más concretamente la geobiología aplicada al diagnóstico y tratamiento de los espacios enfermantes. El término enfermantes puede que no sea muy técnico, pero a mí me lo dice todo. Una casa, por ejemplo, si tiene tanto alteraciones geofísicas como radiaciones electromagnéticas de fuera, de dentro, etcétera, que luego iremos viendo, es una casa enfermante. Es un término que lo dice. Aquí supe que en los escenarios donde mujeres, hombres y niños pasan muchas horas, y especialmente en ese dulce hogar donde se recogen los cuerpos buscando el descanso y tantas comodidades, podían estar escondidos enemigos de la salud tan invisibles como perversos y desvitalizadores. En la formación GEA he aprendido mucho enseñando. El tener la fortuna de conocer las leyes, la filosofía y el espíritu de la geobiología nos aporta libertad, sabiduría y evolución. Pero a la par, también nos obliga a difundirla y a aplicarla en el servicio de los que sufren, porque no conocen que existe la geobiología. Pero no nos engañemos. Tampoco la geobiología aplicada a los hábitats enfermantes es la solución en muchos casos. No. Ojalá. Yo nunca llegaré a la perfección. Es que ya he tirado la toalla hace tiempo. Porque somos seres tan complejos. Igual, afortunadamente complejos, pero muy complejos. Está en primer lugar la genética, la infancia que hayamos tenido, la constitución, el nivel de instrucción que tengamos, el tipo de trabajo que marca mucho, la economía, las relaciones sociales, la familia, el nivel afectivo, sentimental, la escala de valores, las adicciones y otras muchas cosas. Vamos a desengranar un poquito, cada uno de los factores que hemos enumerado antes que son tan incidentes en nuestra vida, en nuestra salud. La genética. Cuando me vienen pacientes, que cada vez son más, porque afortunadamente la medicina no hace mucho tiempo que ha descubierto que la genética es realmente determinante, cuando me vienen muchos pacientes y me dicen, tengo molestias en el intestino y estoy muy preocupado porque mi abuelo murió de cáncer de colon y a mi padre le han detectado cáncer de colon. O esa otra chica que viene y me dice, tengo unos problemas digestivos que es que me muero, es que me da miedo comer. Y me tengo mucho miedo porque mi madre murió de un cáncer de estómago. O ese otro que viene y me dice, tengo unos dolores articulares que es que yo no sé qué hacer. Y claro, a mi padre le operaron de cadera, de rodilla. Ya han
se han mirado en el espejo de su genética y han aceptado que se pueden romper, es una expresión que es real, que esa máquina que tienen, esa biomáquina que la vida les ha prestado, es lo más probable, muy probable, que se rompa por los defectos de fábrica. Pero fijaros qué importancia tiene esto, porque claro, se heredan el color de los ojos, se hereda el talento matemático, se puede heredar el oído musical, se puede heredar el carácter, tantas cosas buenas, pero en eso no nos fijamos en lo malo. Y está bien fijarse en lo malo y fijarse a tiempo, porque no me digáis que no está muy bien, no estaría muy bien que esa persona que hereda el cáncer de colon o el infarto o un problema articular serio lleve una vida después de conocer lo que es la higiene, la verdadera higiene integrativa, la alimentación que le corresponde, etcétera, se muera de cáncer de colon o de infarto a los 95 años. Claro, porque en su día se miró al espejo de la genética de sus padres y abuelos y tomó cartas en el asunto. La genética, pues. La comida de cada día. Se suele decir que somos lo que comemos. No, eso es una frase totalmente incorrecta, incompleta y absurda. Pero por otra parte, pues también es un poquito cierto. Lo que pasa es que la gente no tiene ni idea de comer, pero ni idea. Comen mucho mejor los animales que nosotros. Y de ahí, pues claro, luego veremos, vienen muchísimas enfermedades. El equilibrio emocional. Bueno, esto ya hay que tratarlo con cuidado y con alguien que nos eche una mano cuando nos falta equilibrio emocional, que a lo mejor nos falta un poco a todos. La actividad física. En el tiempo que vivimos domina la tendencia al sedentarismo y buena parte de los trabajos se ejecutan estando sentados o de pie, dependiendo en la mayoría de los casos de un ordenador. Y de aquí aparecen innumerables enfermedades, que las veo yo cada día. Circulatorias, cardíacas, renales, nerviosas, articulares, hormonales, incluso de piel. La higiene. Ay, la higiene. He dado varios cursos de higiene personal sobre qué cosas no hay que hacer, que hacemos, que se hacen, que hace casi todo el mundo. Y qué cosas hay que hacer, que casi nadie lo hace, que rompe esquemas. Pero cuando te ajustas a una higiene personal que te permita estar en buena forma física, esto ya te va a permitir vivir más años, unos cuantos más, me atrevería a decir, y con mucha mejor salud. No sé, el aseo del cuerpo, entre otras muchas cosas, muchísimas. El aseo del cuerpo con duchas diarias, sin jabón, el jabón estropea la piel y muchas cosas, y alternando el agua caliente con la fría. La limpieza de boca y dientes con cepillitos interdentales, porque si no el cepillo de dientes convencional no sirve para nada. La higiene y limpieza de oídos. El no llevar metales en la boca de ninguna clase. El revisar las endodoncias, cuando se ha matado el nervio. El cuidado de los pies usando calcetines o nada de calcetines y calzado transpirable. El lavado del esfínter anal y la vagina diariamente después de cada evacuación o relación en el bidet y con agua y nada de papel higiénico. Y así os citaría muchísimas cosas. Formación, tipo de trabajo y ambiente laboral. Esto, bueno, también influye muchísimo en la salud de mucha gente. Pasamos a las digestiones. Fijaros bien, tanta gente que busca ese placer de comer que le dura 5, 10 minutos, un cuarto de hora, los que comen lento media hora. Porque todos, yo también me incluyo, que soy un buen comedor, aunque hace muchos años que me freno porque no me queda más remedio. Pero si cada vez que comes el cuerpo te dice, Teresa, Pedro, algo no has hecho bien, te está costando hacer la digestión,
te duele, tienes ardor, inflamación, plenitud, flatulencias, acidez, pesadez, estreñimiento, diarreas, regurgitaciones, etcétera. Todo esto, que son al final miles de malas digestiones, degeneran siempre en el tiempo en enfermedades que no van a ser enfermedades solamente del estómago o del intestino, porque el estómago acaba en la uña de los pies. Siempre degeneran, de acuerdo con la genética, en problemas que pueden ser de tantas clases. La hipertensión, la diabetes, la gota, los problemas de piel, el ácido úrico, las disfunciones renales, cardíacas y otras muchas que no enumeraré porque son interminables. El tránsito intestinal. ¿Cuántos problemas también por mal tránsito intestinal? Cuando en realidad habría que, para estar perfecto, que es un signo de salud como tantos otros, habría que evacuar diariamente 1 o 2 veces con heces normales, porque de vez en cuando el cuerpo tiene una revolución y hace una diarrea, pero normalmente heces normales. Y lo mismo que hay que sacar la basura de casa, que ahora hacemos todos mucha basura, pues hay que sacar también la basura del intestino. El estado general de la boca. ¿Cuántos problemas he podido arreglar yo solamente con hacer toques en la boca? Gracias a la radiestesia puedo detectar cualquier problema en la boca y a partir de ahí le mando a mi dentista, que me sigue muy bien y me trata muy bien y me cuida muy bien a mis pacientes. Y claro, la boca no es solamente el diente, son las mandíbulas, son las muelas de juicio que muchas veces hay que extraer, son las mordidas, los empastes, las endodoncias, etc. Hay que cuidar la boca, amigos. Los ciclos menstruales y reglas en la mujer. También, cuántos problemas, por Dios, cuántos problemas. Tuve yo un profesor de osteopatía que nos decía que las mujeres que tenían problemas o bien con el sexo o bien con las reglas acababan teniendo siempre problemas articulares de cintura para abajo. Recuerdo que las chicas que había le tiraban con el zapato. Pero, bueno, la irregularidad de los ciclos, reglas escasas, profusas o dolorosas, amenorreas, nuevas formaciones en la matriz, ovarios, infecciones y cualquier otro trastorno de esa esfera delata problemas que no solo afectan a ese aparato reproductor, sino que pueden traducir desajustes tanto nerviosos como circulatorios, psicológicos, relaciones sexuales complicadas, miedos, inseguridad, que conviene descubrir para corregir el problema de origen. El peso no tiene por qué tener relación el sobrepeso o la delgadez con la buena salud. Se puede ser gordito porque te pareces a tu padre y a tu madre. Lo que no puede ser es que en vez de pesar 10, 15, 20 kilos o 30 kilos incluso, si me apuráis más, porque es la herencia, peséis mucho más. Hay unos baremos, hay unas tablas y hay que respetarlas. Pero vamos, que no por ser un poco gordito, en principio pasa nada. Lo que sí que es verdad es que, claro, cuanto más sobrepeso tengamos, más trabaja el corazón, más trabajan los riñones, más trabaja el intestino y, en fin, no es el mejor regalo para el cuerpo. Adicciones. Aquí únicamente deciros que un jesuita en un programa de televisión que hice hace muchos años, cuando todavía no había televisión local aquí en Pamplona, y un grupo hizo un programa y me invitó a hacer un programa semanal de salud espiritual, conocí a través de Antena 3 de la televisión a un jesuita alto que hacía exorcismos, debía ser muy bueno, como el curita, si alguno ha visto la película del exorcista, y me fui a Madrid, hablé con él y me lo traje al programa. Y aquí en el programa habló de posesiones. Más de medio Pamplona escuchaba el programa. No se trataba de posesiones diabólicas, que sí, las hay. Él hablaba también de otras posesiones inferiores. La posesión del tabaco, la posesión del dinero, la posesión del juego, la posesión de las drogas, la posesión del sexo, la posesión de la avaricia. Y decía que realmente en esas posesiones estamos completamente dominados, controlados. Somos muñecos de esas adicciones. Que naturalmente hay algunos que no pueden desasirse de ellas durante toda su vida.
Y esto trae también muchísimos problemas y además difíciles de solucionar. Bien, la sexualidad, nada, la espalda. Los problemas de espalda, la mayor parte de las veces, no son problemas que tengan la raíz en la espalda, sino que casi todos tienen la raíz. No voy a extenderme mucho, que se nos va el tiempo. Casi todos tienen la raíz o en algún órgano en conflicto, en algún sistema en conflicto o en la boca. Y cuando encuentras la raíz de ese problema y lo recuperas, lo reparas, desaparece el problema de espalda. Y fijaros que hay una cosa que yo descubrí hace muchos años que parece increíble. Hay algunos, y no son pocos, con dolores de espalda insistentes, continuos, que solamente con dejar el trigo y todo lo que derive del trigo, desaparecen esos problemas. Las articulaciones, el estrés, el sedentarismo, el exceso de ejercicio también, las malas costumbres adquiridas, una alimentación envenenadora, como son los dulces, las comidas rápidas, el alcohol, el tabaco, el café, los embutidos, algunos embutidos, claro, exceso de carne, etcétera, siguen siendo las principales causas de un envejecimiento prematuro de esas bisagras que nos permiten movernos por la vida, como son las articulaciones. La piel. El aspecto de la piel, pues es la tarjeta de visita, que nos da siempre información de lo que se esconde en el interior de esa persona, al menos para los que nos dedicamos a ver gente con problemas. Esas pequeñas marcas, que en muchos casos están copiando la piel de algún antepasado, como es la coloración, las manchas, los lunares, las pecas, las verrugas, no tienen en principio especial relevancia. Las que pueden tener, y que hay que ver un poco de qué, de dónde, cómo, son los eczemas, las dermatitis, los pruritos, el acné, las rosáceas, formaciones que crecen o que cambian de aspecto, la psoriasis, herpes, celulitis y estrías. Los gases. El gas es otro gran enemigo de la salud. No es mortal, pero hace sufrir a mucha gente. Es que se me hincha mucho la tripa. Es que me vienen de repente unos dolores en el pie, en el brazo, en el cuello. Y son bolsitas de gas. De la bolsa grande, que pueda formarse en algún conducto importante del tronco, se desprenden pequeñas bolitas y pueden ir hasta incluso los pies. Hasta el punto de que hay gente que piensa que tiene algo malo, algo muy malo, porque los dolores a veces, si la bolsa de gas oprime una terminación nerviosa, da mucho dolor. Y esto los médicos no lo contemplan, apenas como tantas otras cosas. Os voy a dar rápidamente cuáles son los principales, bueno, yo creo que todas las causas de formación de gases. Gases. Comer deprisa, comer nervioso, comer con problemas, con la televisión cerca, en mala compañía, ingiriendo alimentos flatulentos, lechuga por la noche, legumbres calientes, coles de Bruselas, ajo, etc. Mezclar alimentos de larga digestión, por ejemplo, hidratos o leguminosas con carne o pescado. Moverse inmediatamente después de comer o ingerir alimentos muy calientes. Y también beber continuamente mientras se come. Y en otro orden también son formadores de bolsas de gas la inquietud, la zozobra, las preocupaciones, la tensión nerviosa y los miedos, porque esos estados de conflicto nerviosos contraen y colapsan los tubos digestivos, provocando estancamientos y formación de bolsa de gas. Parece que le estoy dando una clase de medicina, de higiene de vida, y de cierto modo así es. Espero que toméis buena nota. No he hecho más que daros unas pinceladas. Hasta aquí parecían estar contemplados todos los condicionantes de la salud total. Pero no. Faltaban 7. Faltaban 7 muy, muy importantes. Las alteraciones geofísicas de los espacios donde se permanece, los campos electromagnéticos,
los ambientes interiores de los espacios de los hábitats, el sueño y el descanso nocturnos, el entorno y exteriores, las energías sutiles y remanencias, y los incorpóreos. Me faltaban esos 7 en la colección. Y una vez que los incluí, pues comencé a solucionar del 30% aquel, pues alrededor de un 10, un 12, un 15 quizá como mucho. Depende. Los espacios donde se permanece. La salubridad o perversidad de los espacios donde transcurre la mayor parte de la vida, casa y trabajo especialmente, será uno de los 3 más decisivos factores que potenciarán o debilitarán el sistema inmunitario. Nuestras murallas, nuestras torres de defensa, nuestros soldaditos bien armados, es decir, todo nuestro sistema inmune, es lo primero que cae cuando ataca al enemigo, cualquiera que sea. Y una vez que caen, pues aparecen rápidamente cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier trastorno, cualquier desajuste. Siempre los primeros o los más fáciles en entrar serán los que heredamos de nuestros antepasados. Los campos electromagnéticos. Con la llegada de la tecnología más avanzada, la robótica, la informática y las comunicaciones sin hilos que han invadido nuestras casas, lugares de trabajo y calles, vivimos encantados. No me digáis que no, aunque estemos en contra, pero nos gusta todo esto, es una maravilla, y lo es. Estamos obnubilados y alucinados. Tanto que tenemos los ojos vendados, porque es que casi como que no nos interesa ver la otra cara de esta moneda, que preferimos no conocerla. Aunque bien es cierto que estas modernidades nos ofrecen ventajas en nuestros trabajos y comodidades en la vida diaria, los campos electromagnéticos que nos rodean, proyectados desde esas fuentes radiantes, esconden una cara negativa y un precio que, según cuándo, dónde y en qué medida los utilicemos, nos van a robar mucho más de lo que nos aportan. Bueno, no hace falta que os cuente, porque ya lo sabéis, además de la telefonía móvil, 4G, 4G Plus, ahora la 5G y la 6G que vienen anunciando, los wifi, los teléfonos inalámbricos, los celulares, el horno microondas, algunos radares, inhibidores, radioenlaces, transformadores, catenarias de ferrocarril, líneas de alta tensión y las instalaciones eléctricas sin apantallar y toma de tierra, etcétera, etcétera. Si el médico o terapeuta, que es una pena porque es que casi que es que no les interesa saber de todo esto. Si en las formaciones de GEA y en las que hago incluso yo, tuviéramos médicos valientes que quisieran asomarse a esto, claro que igual tampoco podrían hacer mucho. Si el médico o terapeuta detecta desajustes o alteraciones nerviosas con síntomas erráticos significa que van de un sitio para otro, que un día aparecen en las piernas y otro día en los hombros, tipo la fibromialgia, por ejemplo, no debería descartar una posible electrosensibilidad, para lo que debería derivar a su enfermo a un experto en geobiología y electrobiología que visitara y que reconociera los lugares donde más tiempo pasa y recomendara soluciones que erradiquen o minimicen el problema. Sueño y descanso nocturnos. ¿Cómo le iba a dar yo tanta importancia a esto si no lo conocía? El insomnio y mal descanso nocturno es en principio un desajuste neuropsíquico que cada día perturba el sueño de miles de personas, restando vitalidad, buen ánimo y acelerando el deterioro prematuro. Es bien cierto que a partir de cierta edad nos volvemos más sensibles, tenemos más preocupaciones, más responsabilidades y más miedos, pero no por eso debemos caer en la solución fácil y condenarnos a depender de somníferos, sedantes, etc. Ya que estos fármacos, además de
no ser la mejor solución, crean dependencia y a medio y largo plazo resultan ser peores remedios que el propio desajuste del insomnio. Muchas pueden ser las causas que alteran el sueño y el descanso. Estrés, cenas copiosas, conflictos de pareja o de relación con otros, economía, enfermedad, miedos, el trabajo a turnos, pero en muchos casos yacer sobre alteraciones radiantes geofísicas o cerca de campos electromagnéticos de baja o alta frecuencia. El ambiente interior, algo que creo que, bueno, debiera estar incluso más presente, más incluido todavía en las formaciones y que yo vengo incorporándolo cada vez más. La calidad del aire, las ondas de forma, la luz, la humedad relativa, la temperatura y el calor, los productos químicos, la electricidad estática, la magnetostática, la ventilación, etc. Y, por supuesto, aportar y recomendar soluciones y alternativas para cada parámetro. Entorno y exteriores. Aquí hay dos cosas. Algunos malestares, trastornos o anomalías tienen una relación directa con el entorno de los pisos de las ciudades donde vive el 90 y muchos por ciento. Los hábitats de cualquier urbe, en muchos casos, pueden estar influenciados en su salubridad por el tráfico intenso, la proximidad de industrias contaminantes, como fábricas con residuos tóxicos, vertederos, emanación de humos, industrias ruidosas, granjas incineradoras, vertidos contaminantes en los ríos, bueno, algo que se estudia en la formación, y esto está bien saberlo. Y por otra parte, la proximidad de lugares de sufrimiento, como son los hospitales, centros psiquiátricos, cárceles, residencias de ancianos, reformatorios, prostíbulos, mataderos, etc. Cualquiera de estos edificios que pueden llegar, que pueden estar cerca, pueden hacer realmente incómoda e insana, cuando no insoportable, la vida de los habitantes dentro de esa atmósfera. Las energías sutiles, un tema difícil, un tema controvertido, un tema delicado, para el que no solamente hay que estar muy preparado, sino que hay que ser muy cauto y muy prudente. Y yo, como ya creo que tengo suficiente experiencia y he podido comprobar que, bueno, decimos que, claro, hay cosas que se pueden detectar. Hasta ahora hablamos de alteraciones geofísicas o telúricas, que también decíamos antes, que si el agua, que si las fallas, que si tal, o los campos electromagnéticos, elementos perturbadores o desestabilizadores dentro de la casa, y todo eso, pues de alguna manera es más o menos detectable o medible. Pero claro, cuando decimos energías útiles, ¿y eso cómo? Y eso, pues eso existe. O sea, en la vida todo es una dualidad. Y lo mismo que el invierno y el verano, y el hombre y la mujer, y el negro y el blanco, hay bien y mal, y hay materia, cosa que se puede medir, y materia, cosas que no se pueden medir, pero que están, que existen, y que pueden hacer la vida muy difícil a los habitantes de alguna casa. Hablo de remanencias, hablo de energías negras, hablo de memoria de paredes, hablo de maldiciones, de ala, sí, 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 sí. Naturalmente, esto sucede en casas en las que han vivido otras gentes antes de los que han llegado, pues después de 4 veces que está habitada esa casa, pues han llegado unos señores y empiezan a tener unos problemas extraños. Bien, pues estas serían energías sutiles. No vamos a avanzar en esto porque ya de por sí es bastante... Pero creedme, esto es otra realidad que hay que tener en cuenta dentro de la geobiología aplicada a los hábitats. Y luego está otra cosa todavía más complicada, pero que también, creedme, que existe, ya lo creo que existe. Los incorpóreos o entes que se han quedado ahí atrapados.
personas que han fallecido, pero por motivos de droga, asuntos pendientes, muertes violentas y otras cuestiones complicadas y oscuras, pues sus espíritus se han quedado ahí atrapados. Yo tengo tantos datos ya que no tengo ni la más mínima duda. E incluso, fijaros, algunos no me creeréis, pero esto lo tengo como para poder proyectarlo en algún momento, si alguna vez nos vemos. A los entes es muy difícil pillarlos, verlos. Sabemos qué sensaciones, porque hay incluso en Madrid una empresa seria y potente que tiene un equipo de gente muy preparada que se dedica a asistir a estas casas que están sufriendo tanto con este tipo de cosas. Pero es muy difícil pillarlos, verlos, sentirlos, salvo, bueno. Pero sí que si tienes la suerte, los puedes fotografiar. Yo tuve la gran suerte de fotografiar. Y es impresionante, es impresionante. Bien, los hay de todas las clases. Pero yo tengo mi propia experiencia en la última casa donde hace más o menos que hace unos 3 años que vivo, que cuando llegué, al poco tiempo, después de levantarnos mi mujer y yo, que tenemos 2 camas pegadas, una contra la otra, de 1,10, con unas cubrecamas que quedan perfectamente estiraditas. Cuando la puerta quedaba siempre cerrada, tenemos en casa una perra y una gata, y cuando yo volvía de dar un paseo con la perra, una border collie, pues la primera vez abro la puerta de mi habitación y veo las cubrecamas arrugadas, pero bastante arrugadas. Le llamo a mi mujer y le digo, oye, ¿quién ha entrado aquí? Ahí nadie, ¿eh? ¿Cómo que no? No, nadie, ¿eh? Bueno, yo me quedé, dije, ¿qué ha entrado? Se ha quedado la puerta abierta, ha entrado la perra o la gata y se han subido. Bueno, pues al día siguiente y al otro, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Claro, deliberadamente, y además los animales no se atreven a entrar a esa habitación, deliberadamente la puerta completamente cerrada y las cubrecamas completamente arrugadas. Pero es que además empezaron a encenderse luces, algún ruido, cosas que si eres un poco, no sé, eres una persona un poco especial, un poco rara, un poco ilusa, pues puedes inventarte cosas, pero no. Luego hablé con los propietarios, porque estamos alquilados en esa casa, y me dijeron que el señor que había vivido antes, pues que era un hombre que se quedó viudo, que estaba solo, y que sufrió muchísimo, que tal, que cual. Y entonces, pues bueno, la verdad es que no metía mucho ruido, pero bueno, pues hicimos una rueda de oraciones y se dio bien, oye, y desapareció todo aquello. Bien, no sé por qué os he contado esto, pero para que veáis que es que hay más cosas de las que habitualmente estudiamos. Desde mi óptica, la geobiología tiene 3 vertientes muy importantes. Una sería la filosofía, la actitud y la higiene. Gente que, bueno, está de acuerdo con los criterios de la geobiología y la práctica. Gente amable, respetuosa y que pone en la mejor práctica los fundamentos de la geobiología. La interacción respetuosa de nuestra vida, de nuestros cuerpos, con todo lo que nos rodea, animales, vegetales, la Tierra, incluso el cosmos. En otro orden estaría el estudio y reconversión de hábitats enfermantes. Y en el otro orden está la investigación, gente que tiene muchísimo mérito, muchísimo valor, la investigación, la difusión y la docencia. Juan Carlos, Monse, ¿cómo andamos de tiempo? Pues ahora de momento llevamos 1 hora y 2 minutos de charla. Lo que tú consideres, yo creo que 1 hora y media como máximo. Y luego si alguien quiere realizar alguna pregunta, algún coloquio, diálogo. O sea, ¿que nos queda cuánto, Juan Carlos? Lo que tú consideres, Pedro. No hay límite de tiempo. Yo lo que no quiero es aburriros, ¿eh? Por supuesto que no. No, está siendo muy interesante bajo mi punto de vista. Pero...
Lo que tú consideres, Pedro. Bien. Si quieres ir acabando, si quieres prolongar un Voy cuarto a de procurar hora. acabar a la hora y media, o sea que me queda una media horita, bien. Vale, de acuerdo. Bien, ha llegado un momento en mi profesión, en mi vida, pues que además de dar a conocer a todos los pacientes el proyecto que tengo para ellos y explicarles el beneficio que van a poder potencialmente, probablemente, encontrar en los tratamientos que propongo, los ingredientes que tienen y cómo funcionan de las tomas orales o de las aplicaciones externas, de los que no soy muy amigo, o de las reacciones posibles que van a poder tener después de una acupuntura, una osteopatía, una manipulación o terapia manual. Asimismo, también les doy a conocer la conveniencia de hacer un estudio geoambiental de los espacios donde habitualmente más tiempo está, ante la sospecha de que sean esos lugares la causa de sus dolencias, su cansancio, trastornos o enfermedades. Para llegar a esto, la verdad es que llega un momento en el que no quiero ser presuntuoso, porque realmente es que a través del tiempo y de los errores y equivocaciones, pues vas aprendiendo y te sigues equivocando, pero por la cara ya se ve bastante ya. Luego hay una cosa que nunca falla. Si un paciente me trae todo un informe completo con análisis, TAS, radiografías, ecografías, y todo está perfecto. No hay aparentemente ningún motivo de sus dolencias y de su malestar y su cansancio. Eso siempre es un signo claro de que el problema lo tiene en casa. Claro, lo que sí ocurre es que si la geopatía o la geopatología es fuerte, llegará un momento en el que sus órganos hasta entonces, sus sistemas, todo su ser se va a defender a través de el cortisol que genera desde sus propios riñones, las cápsulas suprarrenales, pero llegará un momento en el que el cuerpo ya no pueda más y haga una lesión. Entonces sí que esa lesión va a aparecer en los informes, en los chequeos. Pero si ocurre esto, pensad que tiene un problema en casa. Y luego, pues bueno, hay cosas que se pueden deducir. Las personas que tienen problemas y que han estado en varios médicos, que han tomado un montón de cosas y no se arreglan. Eso también nos hace sospechar que el problema no lo tienen en el cuerpo, sino en su casa. Lo que no podemos cambiar, o sí podemos cambiar, o al menos mejorar de los condicionantes de nuestra salud. Rápidamente, lo que no se puede cambiar es la genética, las enfermedades pasadas, los accidentes, las operaciones quirúrgicas, las vacunas, los traumas, las rupturas y desengaños, en fin, el orden que se ocupa entre los hermanos, la fecha de nacimiento, hay cosas que no se pueden cambiar. Hay que aceptarlas y llevarlas con gusto, si es posible. Pero sí hay cosas que se pueden y se deben cambiar, porque nos interesa seguir viviendo y sobre todo seguir viviendo con energía, con salud. La actividad física, la higiene personal, el sueño y el descanso, los espacios donde permanecemos, la forma de nutrirse, el equilibrio emocional, el control de los pensamientos, las relaciones y convivencias, las digestiones, el tránsito intestinal, los ciclos menstruales, el estado de la boca, los tratamientos con fármacos, las adicciones, la sexualidad, la espalda y sus dolencias, articulaciones en conflicto y la piel y sus fealdades. Vamos a hacer un recorrido muy rápido, porque así está en el programa, de lo que sería un protocolo completo, una secuencia de los pasos que hay que dar en el estudio de interiores. Casas, colegios, oficinas, fábricas, establecimientos. Un experto en geobiología tiene que tener muy claro que el estudio de un espacio habitable reviste complejidad y responsabilidad, y que los buenos resultados van a depender de la vocación
Hay que tener vocación, señores. De la formación adquirida, de la experiencia y del afán de servicio. Debe prevalecer el servicio y la ayuda por encima del propio interés. Antes de salir es obligatorio conocer nuestro propio estado y el lugar a estudiar, tipo de espacio, superficie, situación, habitantes, problemática, etc. Se hará un resumen de todo lo que nos cuente. Bien, los pasos previos. Chequeo de las condiciones biológicas personales. Recorrido por los alrededores del edificio. Primeras sensaciones al entrar en los recintos. Estoy siendo muy escueto, ¿eh? Algunos ya lo conocéis, los que habéis hecho la formación, o los que os habéis asomado a la información que da G a través de los boletines o de lo que podáis leer, etc. La explicación del trabajo a realizar. Y comenzamos con la primera parte. Medición de los campos electromagnéticos, campos eléctricos y magnéticos alternos de baja frecuencia. Inducciones capacitivas o capacitativas. Algo que parece que no entra, pero debiera entrar. Hay que ver qué prótesis dentales tienen los consultantes. Si tienen metales, en fin, conviene saber. Dar soluciones a los campos de baja frecuencia. Dar soluciones a los campos electromagnéticos de alta frecuencia. Diferenciación de las radiaciones internas y externas. Anamnesis y revisión de daños biológicos. Soluciones a los campos de alta frecuencia. Creo que ya lo he dicho. Comprobación de tomas de tierra. Campos radiantes naturales, radioactividad, radón cuando se den las condiciones, electricidad estática, magnetostática. Ambiente interior, lumínica, humedad relativa, sistemas de calor, ventilación, productos químicos, toxinas domésticas, hongos, bacterias y alérgenos. Esto también hay que mirarlo. Cada vez hay aparatos con los que podemos, y no son caros, podemos medir todos estos parámetros. Y entramos en la segunda parte, que es la detección. Hasta ahora hemos medido, ahora tiramos de radiestesia. Detección de las alteraciones geofísicas geopatógenas. Primeros pasos: establecer y marcar el norte magnético, equilibrar las distancias vibracionales con el biocampo. Miraremos las alteraciones geofísicas, el agua, fracturas, masas ferromagnéticas, alternancias, cuevas, pasadizos, etc. Radiaciones bioelectromagnéticas, son las redes globales, Harman, Curry, Peire, chimeneas cosmotelúricas y vórtices. Y tercera parte, entorno contaminante, tráfico intenso, industrias ruidosas, vertederos, granjas, humos, incineradoras, vertidos tóxicos. Proximidad de lugares de sufrimiento, cárceles, reformatorios, residencias psiquiátricos, mataderos, cementerios. Cuarta parte, distorsionadores del espacio, distribución de espacios y contenidos, materiales empleados, ondas de forma, geometría, ángulos y esquinas, objetos de adorno. Y quinta parte, fenómenos y espectro invisible, remanencias, memoria de paredes, maldiciones, egregores, fenómenos paranormales y, por último, las presencias, los incorpóreos. Serán incorpóreos que han quedado atrapados por drogas, lo hemos dicho antes, muertes violentas o asuntos pendientes. Una realidad que cuesta creer, pero que la tengo ya claramente constatada. No debemos olvidar que cualquier forma de sufrimiento, como la pena, la rabia, el estrés, el dolor, la impotencia, la angustia, el miedo e incluso la soledad, son energías negativas que emiten sus propias radiaciones a distancia y son muy perturbadoras para otros seres próximos. Un dato de gran interés para los que esperan un veredicto, una vez incluido el estudio, es un número, un valor, que según cualquier escala, y sacando una media de todo lo encontrado, califique todo el espacio, volumen y entorno de ese lugar. Cuando hemos terminado de ver una casa y hemos detectado cosas, hemos medido todos los parámetros
artificiales. Incluso hemos visto más cosas de esas últimas que hemos citado. Es curioso ver cómo los que te han consultado, los que te han llamado, están a tu alrededor. Yo no tengo problema en que me sigan, en que me miren, no tengo problema. Están expectantes, pero tienen una expectación entre, a veces esperanzadora, a veces con temor y a veces... Pero tienen miedo, tienen miedo. Es como cuando vamos al médico y después de hacernos una serie de chequeos, porque llevamos mucho tiempo sufriendo, se pone muy serio, se pone las gafas y nos va a decir algo. Pues podemos temblar, porque a ver qué nos va a decir este galeno, a ver si resulta que tengo algo muy malo. A los que están esperando, después de nuestro estudio, también les pasa algo parecido. Es entonces cuando tenemos que empezar sonriendo, fijaros bien, no como el médico que se pone serio. Tenemos que empezar sonriendo y, aparte de hablar de lo bueno, que ahora vamos a hablar de los buenos sitios, lo menos bueno o lo malo, lo tenemos que revestir de tal manera, fijaros bien, que esto es todo un arte, que parezca bueno. En muchos casos, yo aprendí hace algún tiempo que cuando hay una casa que está muy pillada, es una casa muy enfermante, porque es que lo tiene todo lo malo. Y esa familia, por ejemplo, lleva mucho tiempo, como me estoy acordando ahora de una familia, matrimonio joven y 2 hijos que estaban todos hechos polvo. Están esperando que les digas, y cuando vas a hablar de lo malo, que es mucho, mucho, les dices, os tengo que dar una muy buena noticia. Ah, sí, sí, sí. ¿Y cómo? ¿Cuáles? Pues que ahora ya sabéis que no os pasa nada a vosotros, que estáis bien, que sois sanos, que la culpa no tiene vuestro hígado ni vuestro intestino, no pasa nada. Ah, no. Lo que sí pasa es que, claro, esta casa pues está siendo la causa de todo esto. ¿Y por qué? ¿Cómo? Pues porque aquí, cuando vinisteis no sabíais, pero hay cosas que afectan a vuestra salud. Lo malo en estos casos extremos, os cuento esto porque no deja de ser algo que os puede ocurrir a los que os dedicáis a esto, pero que ocurre. Lo malo es que si realmente esta casa está tan mal, pues a lo mejor tendríais que... Esto es en casos muy extremos, pero sucede. Para que veáis un poco que esto ocurre. Es que tendríais que ir pensando, no, si dice el marido o la mujer, ya nos imaginamos, porque claro, aquí desde que llevamos en esta casa es que no hemos levantado cabeza. Pues eso. O sea que te dicen, o sea que te parece que tendríamos que cambiar de casa. Digo, hombre, es una opción, y bueno, te quedas un poco ahí a la espera de que ellos, porque tampoco puede ser muy estricto, muy determinante. ¿Sabes qué pasa? Te dicen todos, en estos casos, que tengo algunos, que no tenemos conciencia para esta casa que es tan mala para nosotros, vendérsela o alquilársela a nadie. Ahí te han pillado. Y hay otra versión también, que te puedan decir, es que ya quisiéramos nosotros cambiar de casa, pero no, nuestra economía no nos lo permite. Además, estamos pagando la hipoteca de esta casa. Puede ocurrir. Entonces hay que hablar de otro asunto que ya veremos, si da tiempo, ya veremos. Pero sí que, dejando eso aparte, porque normalmente en el 90 y pico % de los casos siempre hay soluciones, como decía, siempre hay que revestir lo no bueno, hay que revestirlo de tal manera que, y ahí hace falta tener un cierto arte. Porque los buenos sitios, en todo estudio geoambiental,
Yo he visto que tenemos marcada yo al principio, ahora ya no, pero tenía una tendencia a encontrar lo malo, lo negativo, lo perverso, lo que puede enfermar, para poder hacer ver que has descubierto cosas, que sabes, que gilipollez. Esto es algo que necesariamente debemos hacer, encontrar las cosas bueno, de las que hay que escapar, pero si somos discretos, compasivos y amorosas, debemos saber usar el lenguaje más eufemista, diría yo, evitando toda expresión que puede causar temor, inquietud o zozobra. Nunca debemos perder de vista que lo más importante de nuestro estudio, el hallazgo más valioso, necesario y esperado por nuestros consultantes, es la localización y señalización de los buenos sitios dentro del área que prospectamos. Para ello debemos iluminar especialmente todos nuestros sensores y remarcar todas las zonas que vibren en la frecuencia más vital, que por tanto sean áreas de bienestar y de equilibrio energético. Y este será el mejor regalo que hagamos a nuestros consultantes. Una vez terminado el estudio, explicaremos de forma entendible a nuestros consultantes todos los pasos de la secuencia de nuestro trabajo y, en función de todos los hallazgos encontrados, las medidas correctoras, posibles modificaciones, sustituciones, cambios en el mobiliario y cualquier orientación pertinente que vaya a favorecer el que podamos hacer una reconversión completa. Y si viene el caso, incluso efectuaremos demostraciones, las que hagan falta, para poder convencer y convencernos también a nosotros mismos que hemos hecho un buen trabajo. Veamos ahora rápidamente un estudio de exteriores. Granjas, establos, huertos, jardines, plantaciones, carreteras, campos. Al menos para mí, a mí así me parece que es un trabajo precioso y seguramente el más agradecido y en el que podemos realizar un estudio geoambiental completo y gratificante. Porque además, pues podemos llevar a cabo un proyecto geobiológico desde el principio, desde su raíz, y en él no vamos a encontrar apenas cortapisas. Primero, preguntar al cliente por la distancia al terreno, la superficie, la forma, la pendiente, vegetación, topografía y la intención que tienen de proyecto. Si quieren hacer una casa, un pabellón, una granja, una industria. Yo disfruto mucho aquí porque, como he sido topógrafo y he andado mucho por los montes, pues bueno, me llevo yo mis cañas, mis palos y mis historias. Con el plano, si lo hubiere, y los más datos posibles, elaborar un presupuesto aproximado. De no haber plano, tomar medidas con cintas métricas grandes y dibujar el plano. Si la parcela fuera muy grande o muy accidentada, pues conviene recomendar la intervención de un topógrafo. Detectar y señalar las corrientes de agua subterránea clavando en el suelo cañas de 1 a 2 metros de altura con banderolas azules en la punta que delimiten la anchura y dirección. 2 cañas en un extremo del campo y 2 cañas en el otro extremo del campo, indicando el recorrido de la corriente. Hacer lo mismo para las posibles fallas, que las hay, colocando banderolas rojas en la punta. Repetir esa misma operación para cualquier otra alteración geofísica importante de cualquier naturaleza, sean masas minerales, alteraciones, etc. Si el área a prospectar no es muy grande, resulta muy gráfico y práctico tender cuerdas azules para el agua, rojas para las fallas, marcando sobre el suelo con estacas todas las posibles alteraciones de intensa radiación terrestre. Efectuar una medición en el tiempo de posible radioactividad o presencia de radón. Medir y anotar posibles radiaciones artificiales emitidas por antenas, torres o líneas de alta tensión, transformadores o radares próximos. Dejar señalizado el o los puntos sobre agua subterránea para un posible pozo si es deseo de los futuros habitantes. Buscar y delimitar los mejores sitios, especialmente los sitios más favorables, teniendo en cuenta el recorrido del Sol, el norte magnético, las montañas próximas, los árboles y la intensidad de los vientos.
trasladar todo el plano con los colores que correspondan a cada hallazgo, la rosa de los vientos y la correspondiente leyenda, respetando la idea de proyecto de los clientes y con la colaboración de un arquitecto experto en bioconstrucción, señalar y dejar perimetradas las opciones óptimas para la ubicación del edificio. Seguimos teniendo, Juan Carlos, 10 minutos, ¿cuánto? Lo que consideres, Pedro, lo que tú consideres. Llevamos 1 hora y 20 minutos. Vale, vamos a ver. Yo quería tocar, si da tiempo, que espero que sea un tema que no es que nos corresponda, pero yo sé que habrá algunos interesados. Los pozos. Este es un tema que, aunque sé que algunos no están de acuerdo con su práctica, respetando esa opinión, quiero abordarlo para daros a conocer en qué situación se encuentra con respecto a la legalidad vigente. Cada vez está más restringida la perforación para la extracción de agua de la profundidad. Los controles son cada vez más exhaustivos y los permisos de apertura y legalización de los pozos no se conceden con la facilidad de hace 30 años porque las hidrográficas acusan una disminución considerable de los acuíferos por la cantidad de pozos que se han hecho y muchos de ellos sin los permisos legales. Sin embargo, inevitablemente y de momento, hasta que no llegue la prohibición total, hay ganaderos, agricultores, empresas y particulares que solicitan la intervención de un zahorí o radiestesista que localice y marque el punto donde supuestamente saldrá el mayor caudal de la finca a prospectar. Así como sabemos que el agua subterránea debajo de nuestra casa o lugares de permanencia es causa de malestar, trastorno o enfermedad, cuando se tiene un pozo legalizado y por tanto agua en propiedad para siempre, eso es un tesoro con el que puedes regar, llenar la piscina o incluso conducirlo bajo tierra a la red de la casa. Esta es un hecho, de hecho, una actividad radiestésica agradable de realizar, sobre todo cuando sale agua. Rápida, espectacular, incluso lucrativa. Pero debo advertiros, por si acaso estáis alguno ahí de los que marcan pozos, que los desaciertos provocan decepción, pérdida de confianza y de prestigio. A mí me ha pasado en alguna ocasión y lo he pasado muy, muy mal. He marcado, como os he dicho antes, varios cientos de pozos aquí en el norte de España y en el sur de Francia, donde se valora enormemente el agua en propiedad. Y he fracasado alguna vez por no haber calculado bien la naturaleza del terreno. Y el agua sí que está, pero se va, se escapa. Y aunque afortunadamente han sido muy pocos, la sensación que te queda es de lo peor. No es ni mucho menos un cometido importante para los radiestesistas expertos en geobiología, pero en algún momento, y dependiendo de si la solicitud está justificada, podemos hacer uso de nuestra facultad como prospectores, pero creedme, cuanto menos os veáis en este compromiso, mejor. Vamos a terminar para cumplir con la hora y media, porque, bueno, luego me dejáis un par de minutitos para que haga un pis y entramos en el tema de las preguntas. Como he dicho antes, hay casos complicados, porque es que realmente la pena que me da es que no haya más conocimiento, no haya más formación. Bien es verdad que yo siempre pongo el ejemplo del médico y el paciente. Hay gente que está mal, que sufre, pero le da miedo ir al médico. No vaya a ser que me diga que tengo algo malo. Y también les pasa a mucha gente que sí saben que existe la fórmula del estudio de una casa, pero tienen miedo. Luego están los escépticos. Bah, eso es una tontería, eso no. Seguramente sean gente que está muy a gusto en casa. Pero la mayor parte es que no saben que una casa es mucho más que una casa. Fijaros, en alguna ocasión, cuando yo entro en una casa, pregunto, me gusta que esté toda la familia, y pregunto, están los adultos y están los chicos. Y los chicos siempre son mucho más naturales a la hora de contestar a preguntas. ¿Qué
¿Qué opináis? ¿Qué es esta casa? ¿Cómo definiríais esta casa? ¿Qué es lo que hay en esta casa? Pues, bueno, las paredes, sí, las paredes. El techo, el suelo, sí, ¿qué más? Bueno, los muebles, claro, y las cortinas, te dicen los chavales, en general, que a los adultos les da vergüenza. Van a decir semejantes tonterías, pues, esto ya lo sabe cualquiera. Pues, pero los chicos continúan contestando. Son los interlocutores ideales. ¿Y qué más? Pues no sé, mi padre, mi madre. Nadie se para a pensar, hombre, si estás ahí es por algo y quizá el más espabilado te pueda decir. Nadie se para a pensar que además de las cosas materiales que se ven y que se tocan, hay muchas cosas invisibles que ya hemos enumerado que forman parte de esa casa, en el interior y en el exterior. Y que es eso lo que vamos a detectar, a medir o a vislumbrar o a sospechar, como queráis. Ahora estoy pensando en el colmo de los edificios que sí tienen paredes y cristales y hierros y elementos acrílicos, como son los edificios inteligentes. Pero es que además de eso, de sobra sabéis, en lo que conocemos como el síndrome del edificio enfermo, que en esos edificios hay otras muchas cosas que no se ven, que no se tocan, y cuidado, que nadie se le ocurra decir que el aire acondicionado no está revisándose con la frecuencia que se debiera, que hay mucha electricidad estática, que hay muchos campos eléctricos y magnéticos, que hay muy mala ventilación. A nadie se le ocurra, por Dios. Eso es la última generación, eso es un grito, es una técnica avanzadísima, el edificio inteligente, por Dios. Y eso contando con que debajo no haya alguna alteración importante. Pero los arquitectos que han parido esos elementos, esos edificios, llevan todos una aureola. Que fíjate, qué obra de arte, técnica avanzada, lo último. Que a nadie se le ocurra quitarles la aureola. Por Dios. Pues como decía, mucha gente sufre inútilmente y mueren, porque no tienen información. Por eso yo abogo y animo y empujo a que hagáis la formación. Fijaros, aunque no vayáis a dedicaros profesionalmente, los que estáis ahí a lo mejor no os conozco a todos, pero hay alguno que sí que la ha hecho. Como les digo yo a los alumnos desde el principio, hay 3 niveles. Están los que terminan y dicen, bueno, ya tengo un conocimiento para mi casa, mis amigos, mis familiares. Luego están los que van a hacer cositas y van a mirar casas y van a ayudar a gente. Y luego están los que se dedican profesionalmente. Solamente los primeros, aunque no sea más que para ellos y para su entorno, ya es un tesoro. Ya es un tesoro. Y esto, al final, como toda la vida, amigos, es un don que nos presta no sé quién, podéis decir, la vida misma es un don que nos prestan, por el que debemos dar gracias, y un don que al ser un don prestado lo tenemos que revertir, como la presa del agua. No la puedes cerrar y evitar que discurra, que corra, que salte. Bueno, pues esto no ha sido una clase de geobiología, espero que os hayáis dado cuenta que nada, no es más que una charla, una reflexión y un recorrer y un ver un poco cuánto tiene, cómo comulgan juntos la geobiología y la medicina y la salud y la higiene de vida integrativa. Por cierto, que a la hora de hacer la formación, que nadie piense que hay que tener una preparación, que hay que tener un conocimiento, que hay que ser arquitecto, aparejador. ¿Qué va? ¿Qué va? Da igual la edad, el nivel académico, las creencias. Fijaros, en los años que estuve yo como coordinador, y yo sé que hay alguno que está ahí que lo sabe,
lo recordará. Al final de cada, al principio más bien de cada curso, veíamos un poco los trabajos que había hecho cada alumno. Entonces, claro, los arquitectos, los ingenieros, en fin, gente que está muy preparada y que domina muy bien el AutoCAD o otros programas, presentaban unos trabajos divinos. Bueno, una cantidad de hojas, de colores, de maravilla. Y claro, lo proyectábamos y todo el mundo aprendíamos con aquello. Como supongo que se ha seguido haciendo. Pero yo recuerdo que, entre otros, yo tenía un hombre de unos 60 años, de Palma, de Mallorca, que no era analfabeto, pero tampoco él tenía ningún problema. Apenas sabía dibujar. Pero claro, cuando yo repasaba sus trabajos, después de haber hecho la detección de lo que teníamos en aquel camping o en aquel sitio donde celebramos el curso, yo repasaba sus trabajos y es que daba en el clavo. Yo a otros no, a lo mejor no lo hacían tan bien. Es decir, que lo importante es que se encuentren las cosas donde están y que se aprendan a manejar los equipos, por supuesto, para hacer buenas mediciones y más cosas. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que cualquiera puede hacer la formación. Esto, amigos, es una forma de medicina, porque lo es una forma de medicina que a mí ha completado y me ha ayudado muchísimo en mi trabajo. Es una forma de medicina resolutiva, eficaz y segura. Sobre todo que va a ayudar a mucha gente a dejar de sufrir y a nosotros a ser más felices, a estar más a gusto y más contentos con nuestra vida. Y para terminar, os voy a hablar de un médico que vivió antes de Cristo, no me acuerdo si eran 300 años antes de Cristo, un médico griego de la isla de Kos, al que juran los médicos, hacen juramento cuando terminan la carrera de medicina. Se llamaba Hipócrates. Hipócrates cogía su cabalgadura, que probablemente no sería un caballo andaluz, e iba a los pueblos donde le llamaban para visitar a sus enfermos. Sabemos por la historia que cuando llegaba por primera vez a aquellos pueblos, montado en su cabalgadura, con todas sus herramientas de médico, no iba a las casas donde estaban los enfermos hasta no hacer un reconocimiento de la tierra que cogía con su mano, de las aguas que circulaban por aquellos ríos, del viento, de los vegetales y los árboles que hubiera. Hacía un reconocimiento de todo. Y preguntaba por los abuelos, los años que tenían los abuelos, de tal manera que cuando se sentaba en la cama del enfermo, ya tenía suficiente información como para saber casi en un 50% con qué problemas se iba a encontrar. O sea que yo os diría que Hipócrates, el médico griego de la isla de Kos, fue el primer experto en geobiología, médico y experto en geobiología. Y nada más, por ahora. Así que si me permitís un par de minutos o tres, y entramos en la fase de preguntas. Muy bien, Pedro, gracias. Bien, si os parece, el que quiera intervenir, pues como en otras ocasiones, que levante la mano y hacemos un turno de palabras. Vengo ahora mismo. Vale, hasta ahora, Pedro.
Los colores y por el movimiento. Bueno, pues ya estoy de nuevo con vosotros. Muy bien. Bueno, pues ha levantado la mano Vicente Cambra y luego Yelena. Pues Vicente, cuando quieras. Pues adelante. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por esta conferencia tan amena que nos has dado. Bueno, quería decirte que muchas de las cosas que has dicho a mí me han ocurrido durante toda la vida. Por ejemplo, pues muchos problemas de estómago con 20 y tantos años debido al estrés que tenía. Solucionado eso, se solucionaron todos los problemas del estómago, solucionando los problemas del estrés. Bueno, y muchas de las cosas que has dicho me han coincidido. Luego tuve problemas de insomnio, dormí ya de mayor, cuando me iba a jubilar, empecé con él, aunque ya había leído libros sobre este tema de la geobiología y la radiestesia, pero bueno, no tenía tiempo ni tampoco había profundizado, y cuando ya me iba a jubilar empecé a estudiar ya más libros y más temas, y bueno, en fin, llevo 4 o 5 años estudiando y mucha práctica y mucha comprobación, o sea, miles de comprobaciones. Resulta que, claro, estudié ya la cama donde yo había dormido, que no podía dormir, que terminé marchando de esa habitación porque yo era imposible ir, me levantaba muy cansado, bueno, en fin. Y luego, o sea, yo me fui de esa habitación, dormí a otra donde antiguamente de crío había dormido allí de maravilla, yo allí dormía de maravilla y en la otra no. Después tuve ese problema con mi propio hijo en el piso donde vivo ahora, y naturalmente tenía un triple cruce en la altura del pecho, mi hijo, tremendo, con un caudal de una de las venas de agua muy tremendo, y desde crío mi hijo estaba enfermo, no sabíamos lo que tenía, hemos ido por Huesca, por Barbastro, por Zaragoza, Barcelona, y nadie nos dio una solución. Era una alergia, siempre cansado, una persona muy fuerte y siempre cansado. Bueno, y pues eso, coincidía que tenía un triple cruce, con que ya cambiamos la cama de sitio, se ha ido mejorando, no de todo, pero bueno. Otra persona que era conocido mío, esa niña era más joven, le pasaba lo mismo que a mi hijo. Esa persona se curó de todo, ha dejado toda la medicación de todo. Bueno, mi hijo todavía casi no toma nada, o sea, también está bien. O sea que es un mundo desconocido para mucha gente. He hecho estudios sobre todo de plantaciones, he visto plantaciones de olivos, de oliveras, que estaban todas muertas, plantaciones de menos de 10 años, bueno, e incluso más jóvenes, porque coincidía que había corrientes de agua en dos direcciones, porque si no, no se producen cruces. En cuanto hay corrientes de agua en dos direcciones, se produce una cantidad de cruces, como tiene que haber muchas corrientes, claro, porque es que aquí estamos en el Prepirineo y hay muchísimas corrientes. He visto plantaciones que estaban completamente los árboles todos muertos y afectados, miles de árboles por todos los sitios. Bueno, no me quiero extender nada más. Muchas gracias por esta conferencia tan amable que nos has dado.
Muchas Gracias a ti, Vicente, por tu intervención. Está bien, está muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, Yelena, ¿preguntas tú? Hola, ¿me escucháis? Sí. Hola, buenos días. Gracias, Pedro, por la charla. Y bueno, quería preguntar, me quedé con una duda, que un tema que has comentado varias veces del salud de la boca y los metales en la boca, que bueno, estoy pensando ahora mismo en esto porque me están poniendo implantes dentales, porque después del embarazo perdí varios dientes y ahora mismo me están colocando tornillos de titanio, ¿no? Entonces te quería preguntar que nos expliques un poco más el tema, si puedes, el tema de los metales en la boca y qué recomiendas como alternativa, ¿no? Y que si alguien ya llega a situación de tener que poner, si pierde muchos dientes y demás, ¿qué recomiendas en este caso? O en caso de que alguien ya tiene metales, pues también, ¿qué recomendarías? ¿Cómo es tu nombre? Y Elena. Elena. Sí. Sí. A ver, Elena, esto es todo un mundo. Hemos avanzado mucho en cuanto a reparaciones en las bocas con todo tipo de problemas. Como he dicho antes, la boca no solamente son las piezas, sino que es también, son también las articulaciones temporomaxilares, es también la mordida y los metales que pueda haber. Dentro de los metales que puede haber en la boca, los más antiguos son metales que, cuando están ya, digamos que parece que hayan perdido cualquier tipo de traza que se desprenda, siguen siendo, por eso considero que es un tema importante a la hora de hacer un estudio, sobre todo cuando tocamos el tema de medición de campos electromagnéticos, siguen siendo amplificadores, potenciadores de las propias radiaciones, y que esto puede ocasionar problemas a distancia. Esto en cuanto a los metales antiguos, que conviene sustituirlos por sistemas que hay ahora. Hay uno de ellos que, por ejemplo, que se llama, es un material que se llama Procera, que son metales, estos son empastes blancos que no tienen ninguna contraindicación. Las endodoncias antiguas, que tienen más de 8, 10, 12 años, también pueden dar bastantes problemas. El dentista que cada cual deba visitar periódicamente, deberá saber que hay que renovar. En cuanto a los implantes, yo cuando se hacían los implantes de titanio no recomendaba. Tengo un dentista que le mando a muchos pacientes y él me respeta y me sigue, me hace lo que yo le pida. No recomendaba implantes. Sin embargo, ahora ya no, el titanio ya no está el circonio, que es un metal que no da ningún problema, y ahora sí que yo considero que cuando hay que poner algún implante o toda la boca, pues que está bien porque he ido haciendo recorrido e investigando en personas que llevan mucho tiempo con implantes y están todos encantados, sin ningún problema. Los que estén hechos con circonio, en vez de con titanio. Vale. Sí, es en este caso, bueno, eso he podido leer y sí me van a poner circonio. Lo que pasa es que el tornillo es siempre metálico. Sí, no, pues va bien. Siempre que no haya otro tipo de problema, porque hay gente que tiene mucho hueso muy duro, muy bien, pero hay otros que tienen más problema quizá, pero bueno, en cada caso, el cirujano maxilofacial, es el que yo recomiendo que haga estos trabajos, no cualquiera, debe hacer previamente un estudio a fondo de la masa ósea, de la densidad, etcétera, para poder hacer un buen trabajo. Sí, también la dentista con la que voy hace con kinesiología, testa los metales para ver la compatibilidad de cada cuerpo y me ha hecho un test kinesiológico con titanio y no tenía problemas, pero bueno.
Bueno, es una curiosidad que estoy pensando ahora Sí, el hecho de tener que poner 6 con tiempo, ¿no? Todo a la vez, pero uf, mucho metal. sí. Pero bueno, es para todos también, para tener esta Sí, yo creo que lo información, ¿no? importante es que Porque cualquier... es bastante ahora frecuente, ¿no? El tema de los implantes. Creo que es cada vez Sí, hay más gente con metal en la boca. Es para sí, todos. sí. Otra cosa importante es que cualquier dentista no sabe quitar los empastes metálicos, ¿eh? Hay que hacerlo con un sistema, no sé, hay que hacerlo, no sé exactamente, pero no se tiene que desprender nada del metal cuando se extrae, porque Ya. eso puede ir a través de la saliva y puede ocasionar algún problema y quedar metales pesados dentro de los tejidos. Claro, esto es de los antiguos empastes, ¿no? Cuando sacas un antiguo empaste. Hay que quitarlo, Vale, y sustituir, sí. Igual que vale. las muelas del juicio. Las muelas Sí, del juicio me han dado a mí muchísimos problemas que cuando las he quitado he conseguido solucionar algunos problemas. No voy a decir muchos, pero unos cuantos sí. Sí, las muelas del juicio, los alemanes, por ejemplo, que se lo toman muy en serio, los chicos entre 14 y 16 años, cuando ya están saliendo, pero ya tienen ya forma, les quita las muelas de juicio, porque ya sabéis que ellos siempre han dicho que son la raza aria, la raza más perfecta. Y sí que es verdad que cuando se extraen las muelas de juicio, la boca, el resto de las piezas desarrollan mucho mejor y se evitan problemas, porque cada pieza dentaria tiene una relación estrecha con algún órgano o sistema del cuerpo. Más vale. preguntas. Genial. Pues muchas gracias, Pedro. No hay, Gracias. no hay por qué. Saludos. Bueno, Teresa creo que ha levantado la mano. Sí, Pedro, para mí ha sido un placer y es volver otra vez cuando estuve haciendo la formación, que ese momento pues me salvó la vida. Y bueno, pues me gustaría volver a repetirla, me entran unas ganas tremendas de volver a estar con vosotros, contigo. Bueno, a colación de lo que estabais diciendo de los empastes, yo solo tengo un único empaste, que me lo pusieron pues hace mogollón de años, a los 35 o 30 años. Y justo estoy ahora oyéndote y tengo una migraña neurálgica reticente que siempre achaco a las vértebras o a la tensión nerviosa porque es físico, pero podría tener que ver. Y por otra parte, ¿cómo localizo yo un dentista en mi zona que me pueda quitar ese implante y me pueda poner otro implante? Porque claro, luego eso es una complicación. A eso no voy a poder contestarte, Teresa. ¿En dónde vives tú? Recuérdame. En Alicante En Alicante. Ponte la mano en la parte de la cabeza que te duele. me suele doler toda esta parte aquí, hasta aquí, aquí y empieza por aquí, por detrás de la oreja, el cuello y por delante. Siempre el mismo lado. A ver, te explico rápidamente. Puede ser, efectivamente, podría ser la causa una pieza dentaria o un desajuste en toda la estructura de la boca y adyacentes. Pero mira, yo hace ya muchos años, eran aproximadamente 30.000 operaciones que he hecho para quitar dolores de cabeza que prácticamente desaparecen todos, porque hago una osteopatía craneal directa. Entonces, si fuera esto, que es la mayoría de los casos, se podría eliminar para siempre. Puede ser que haya puede ser que haya un componente también vertebral cervical o de la propia espalda, incluso lumbar, porque todo está relacionado. Bueno, habría que estudiar el porqué, pero como te digo, generalmente las migrañas, cefaleas, dolores de cabeza, etcétera, desaparecen porque lo que suele ocurrir normalmente es que, al igual que se desplazan las vértebras de la columna, se desplazan también los huesos que conforman el cráneo, que son varios huesos que están ensamblados y que tienen un pequeño movimiento. Entonces, cuando ese pequeño movimiento, el MRP, se bloquea y esos huesos no se mueven, no se montan unos sobre otros por muchos motivos. Esto pinza las terminaciones nerviosas, que es lo que produce los dolores de cabeza.
y yo lo que hago es encajar y llevar esos huesos a su sitio, con lo cual vuelven a liberarse las terminaciones o vuelve a recuperar la circulación cerebral normal. En fin, habría que verlo, pero sí que podría tener una relación con alguna pieza. Sí que sé que es mecánico y ese del reajuste me lo suele hacer mi fisio, que es una persona ya que está jubilada y utiliza el martillo ese, y de hecho me da con el martillo en las mandíbulas, en las sienes, aquí detrás, porque además es que lo veo que es tensional. Se me pasa, pero se repite y sé que es mecánico, pero al hablar de lo de los empastes, yo ya te digo, solo tengo uno y lo tengo justamente ahí, en este lado. Y a lo mejor puede hacer de amplificador. Bueno, la primera cosa que yo haría en tu lugar es visitar a un dentista que te pueda hacer ese trabajo de quitarte el metal y ponerte una pasta blanca y que te vea un poco la mordida, cómo tienes las articulaciones mandibulares y te las ajuste, en fin, visitar a un estomatólogo. Que habría que buscar aquí que siquiera por lo menos ese criterio de no poner metales, etcétera, etcétera, y que te supiera quitar el Sí, gas. sí, cada vez hay más dentistas que están puestos en este tema, ¿eh? Y si no, pues me tengo que ir a hacer un viaje a Pamplona para que me hagas un chequeo entero. Bueno, continuamente me viene gente de lejos, de Francia y de España, de toda España. Pues lo tengo en cuenta en serio. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Ha sido un placer. Me alegro de verte, No sé, Teresa. a ver si apago la mano. Bueno, pues creo que no hay ninguna solicitud más de intervención. Monse, ¿cierras tú la charla? ¿Dices tú unas palabras? Sí, bueno, yo quería también aprovechar y saber la opinión de Pedro sobre qué pasa cuando vemos que alguien muy cercano está sufriendo por uno de estos temas que tú comentabas antes, pero esta persona no nos pide ayuda. Cuando esta persona rechaza abiertamente lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? Claro, yo he comprobado que la gente cuando les tiene que llegar, les llega, ¿no? Y cada cual hace su camino y aunque nos cueste a veces, parece que lo mejor es no forzar nunca ninguna situación, aunque a veces nos cueste, porque sean personas cercanas, incluso familiares, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema, Pedro? Cuando te refieres, ¿a qué te refieres? ¿Algún tipo de problema de tipo de geopatía o tipo de...? Sí, tipo cosas no tanto problemas de físicos, de que voy al médico, sino problemas que vienen pues de entornos enfermantes, como muy bien has dicho antes. Vale. Sí, es una pregunta interesante y no fácil de contestar de una manera contundente, porque eso en principio va a depender, Monse, del tipo de persona que sea. Es decir, si es una persona que tú conoces pero que no tiene ningún vínculo contigo, pues mira, como has dicho, tendrá que seguir su camino y él verá o quizás que no haya sufrido todavía lo suficiente. Pero ocurre que cuando es una persona para ti muy querida, muy especial, a lo mejor tienes que insistir o incluso forzar un poco la situación hasta poder conseguir hacerle el estudio y demostrarle que su problema tiene un origen a esos niveles. Y ahí es donde tendrás que diferenciar qué intensidad o qué tipo de vínculo tengas con ese problema. Por otra parte, yo siempre digo que no hay que estudiar, o sea, no hay que hacer ningún trabajo si no te lo piden. Te buscan y te piden un estudio los que sufren. Y luego están los que hemos dicho antes, los que tienen miedo, los que son escépticos, los que lo van dejando, los que no sufren quizá lo suficiente, etcétera. Esos no te piden. Ahí hay que balancear un poco la intensidad de cada cosa, ¿no? Como digo, el tipo de persona, el tipo de sufrimiento que tenga, lo cercana que está a ti, el interés que tengas por ella.
no hay una contestación clara para esta pregunta. Hay que jugar, hay que esperar y ver. Sí, sí, porque es difícil, ¿eh? Cuando ves que alguien sufre, pero que no acepta lo que tú ves muy claro, no acepta ninguna explicación. Entonces, Claro. bueno, pues piensas, debe ser que es su camino y si algún día pues lo necesita, ya pedir ayuda, ¿no? Sí, sí. Y más te diré, dentro de las familias, no es mi caso, es el caso de todos los médicos de cualquier rama, dentro de las familias siempre tienes a alguien que, pues nadie es profeta en su tierra y menos en su familia, ¿no? Que ves que tienes a un ser querido de tu familia que está padeciendo un problema que tú puedes solucionar, pero sin embargo no cuenta contigo, va por otros caminos que incluso a ti no te gustan y pasa un poco de ti y eso te hace sufrir. Pero es que incluso si lo pones en compromiso y le dices, oye, mira, Jaime, ¿sabes que yo te puedo ayudar y que este tema lo puedo solucionar? No, déjame que es que ya estoy ya con un médico especialista o es que ya no sé qué, o es que no quiero saber nada o es que ya se me pasará. Esto lo tengo yo también en mi familia, es decir, que nadie nos libramos, ¿eh? Entonces, llega un momento en el que ya te das contra la pared y piensas, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No piensas tampoco, pues, oye, que sufra y que... No, pues ¿qué vamos a hacer? Ojalá lo solucione por otro camino, al menos si lo quieres de verdad. Sí, sí. Pues bueno, no sé si nadie más quiere decir algo. ¿Quiere preguntar? No importéis, ¿eh? Cualquier pregunta vale. Es decir, cualquier pregunta, por muy sencilla, muy tonta que sea, todas las preguntas son importantes. Hay gente que se guarda las preguntas por temor a ver si no la hago bien, a ver si meto la pata o a ver si es una tontería. Pero mira, ya sabes como dice el refrán, el que pregunta parece tonto y el que no pregunta lo es. Bien, dicho lo cual, pues nada, deciros que ha sido un placer y que, bueno, pues que espero poder veros algún día en alguna parte y daros un abrazo, cosa que ahora no se puede. Un abrazo virtual. Pues Pero, muchísimas gracias, Pedro. Ha sido súper interesante, como siempre, y un placer escucharte. gracias a vosotros. Gracias a todos también. Bueno, Venga, adiós. hasta siempre, Pedro. Muchas gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias. 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 Y Gracias, Elena, Pedro. un gusto verte y ver a tu niño El también. próximo fin de. Adiós, Muchas adiós. gracias, Pedro. Muchas Un gracias. abrazo muy fuerte. Gracias a ti. Gracias, Teresa. Gracias. Elena, gracias. Bueno, adiós. gracias. Hasta otra. Gracias. Gracias, Pedro. Un saludo. Nos vemos pronto. ¿Quién eres? Chao. José Antonio. Ah, pues Antonio. Vale. Muy bien. Pronto la información. Bueno, muchas gracias. Antonio, Chao. sí, ya sé quién eres, sí. Bueno, adiós.